¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Con el Brexit, muchas miradas se centran en el Reino Unido, y es que también suceden elecciones de las que llamaríamos normales, elecciones generales, y es precisamente de lo que hablaremos en este vídeo. ¿Cómo votan los británicos? ¿Cómo funcionan unas elecciones en el Reino Unido? Para hacerlo, para entenderlo mejor, vamos a intentar comparar las elecciones en el Reino Unido con las elecciones españolas, para intentar ver cuáles son las diferencias y, por tanto, entender un poquito mejor cómo se vota en el Reino Unido. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es poner la mirada, hacer un recordatorio rápido de cómo votamos en España. Aunque hay algún otro vídeo que queremos dedicar a ese tema en concreto, vamos a hablar un poquito sobre el sistema electoral español, que es un sistema proporcional. Lo escribo aquí en pequeñito porque va a ser una de las principales diferencias que ya vamos a encontrar entre el sistema español y el sistema británico. Primero de todo, bienvenidos al Congreso de los Diputados, en Madrid. El Congreso de los Diputados es lo que nosotros votamos, más allá del Senado, cuando vamos a votar a las elecciones generales en España. Este Congreso lo forman 350 diputados y diputadas, y estos diputados y diputadas se escogen en toda España, pues en las 52 circunscripciones electorales, que son básicamente todas las provincias españolas, más Ceuta y Melilla. ¿Y estas circunscripciones cómo funcionan? Pues bien, los 350 diputados de este Congreso se dividen en las 52 circunscripciones según el peso que tienen en cuanto a los habitantes. Por eso podemos encontrar muchísimas provincias que tienen el mínimo, que son estos 3 diputados, mínimo para las provincias, porque Ceuta y Melilla escogen a uno. Pero vemos, como digo, muchas provincias que he marcado 3, pero hay muchas más, que escogen ese mínimo de 3 diputados, y luego obviamente pues las dos mayores provincias en cuanto a población, que son Barcelona y Madrid, que escogen 32 y 37 diputados cada una respectivamente. Es decir, que cuando nosotros vamos a votar en las elecciones nos encontramos, sobre todo si vivimos en provincias pues como Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona, etcétera, en el colegio electoral donde vamos a votar nos encontramos este tipo de listas, es decir, unas listas, por cada partido hay una, con un montón de nombres, los cuales la mayoría ni conocemos. Normalmente conocemos al número 1 y a veces ni eso, porque el candidato que se presenta a las elecciones se presenta por la lista en Madrid. Nosotros estamos votando a los que irán al Congreso por nuestra provincia. A veces no conocemos ni al número 1 de la lista que estamos votando, solo conocemos al partido, que es al que realmente queremos votar. Bueno, pues bien, esto es lo que se consigue con este sistema proporcional, que votemos un número enorme de nombres, en este caso. Normalmente el número de diputados que aparecen en la lista corresponde al número total de diputados que se eligen en la provincia. Básicamente lo que se pide a los partidos es que pongan todos los nombres por si acaso, nunca ha pasado, pero por si acaso ese partido ganase absolutamente todos los diputados de esa provincia. Pero bien, el resultado de unas elecciones provincia por provincia viene a ser lo que estamos viendo aquí. Esto es Madrid para las elecciones del 10 de noviembre de 2019 en España, en el cual, como digo, había 37 diputados en juego, y al final se reparten en proporción, es decir, según el porcentaje de votos que has obtenido, pues allí más o menos te van repartiendo el número de escaños que tú obtienes. Y así, con todo ello, se acaban llenando los 350 diputados del Congreso de España. Esta es la manera de votar en España. Podemos entrar más en detalle en otros vídeos, pero para que seamos rápidos, esta es la manera de votar aquí en España. Entonces nos vamos al que no conocemos, que es el sistema electoral del Reino Unido, el que queremos conocer en este vídeo. Como veis, ya hay una pequeña diferencia respecto a cuando salía la banderita de España, en la que ponía sistema proporcional. Aquí ya hablamos de sistema mayoritario. Y he puesto aquí una frase que se utiliza mucho para definir este sistema, que es el first past the post. Quiere decir, el primero se lo lleva todo. Una frase que vamos a entender muy bien en los próximos segundos o minutos. Antes os daba la bienvenida al Parlamento, al Congreso Español, perdón, ahora os doy la bienvenida al Parlamento Británico, en Londres. Aquí están todos posando, todos muy guapos, nada de esas peleas en las bancadas que vemos habitualmente. Este Parlamento Británico, si el Congreso Español tenía 350 diputados, el Parlamento Británico tiene 650 diputados. Y estos diputados, de la misma manera que los 350 del Congreso se dividían entre las 52 provincias,
Los diputados del Parlamento británico no se eligen dividiendo en provincias o en regiones según la población. No. Se hace una cosa un poco diferente. Lo que se hace, como podemos ver en este mapa, es dividir el Reino Unido en 650 trocitos. Eso sí, los trocitos van un poquito, ahora sí, en función de la población. Es decir, dentro de Londres tenemos muchas circunscripciones electorales y dentro de la ciudad de Manchester, por ejemplo, hay 5 circunscripciones electorales. Es decir, estos trocitos tienen un sentido. No se dividen así porque sí. Entonces, cada uno de estos trocitos conforma un asiento, un diputado en el Parlamento británico. Es decir, cada uno de los 650 asientos que tiene el Parlamento británico se destinan a cada uno de estos 650 regiones, zonas, circunscripciones electorales, si hablamos con propiedad, del Parlamento británico, en este caso de cómo se divide el Reino Unido. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia con España? ¿Os acordáis que antes hemos visto la imagen de esas listas electorales pues con decenas de nombres o muchos nombres, dependiendo de dónde viváis, hay más o menos nombres? En el Reino Unido, cuando uno va a votar al colegio electoral, lo que se encuentra es una papeleta en la que hay diferentes candidatos, pero uno por cada partido. Es decir, cada partido presenta un candidato. No tiene ningún sentido presentar más de un candidato por partido. No puede haber un número 2 o un número 3, porque allí, en ese colegio electoral, en ese barrio, en esa ciudad, solo se puede elegir a un diputado. De todos los partidos que se presentan, solo sale, no solo un partido, un diputado de ese partido. Por tanto, lo que hay que hacer es conocer al diputado de cada partido o al diputado que a mí me interesa votar, al partido que a mí me interesa votar, y entonces lo voto. No me voy a encontrar nombres que no conozca, etcétera. Me voy a encontrar un diputado por cada partido. Así es como se conforman los 650 escaños del Parlamento británico. En realidad, cada uno de esos espacios, porque hay veces que no son asientos propiamente dichos, pero cada uno de esos espacios del Parlamento británico corresponde a una de las circunscripciones, es decir, por cada barrio de Londres que conforma una circunscripción electoral, nos encontraremos un representante en el Parlamento británico con independencia del resultado electoral. Esto viene siendo el mapa que podemos ver del Reino Unido después de unas elecciones. Obviamente cada color corresponde a un partido político. Esto es una realidad que ocurre bastante en el Reino Unido. Por ejemplo, aprovecho para deciros que abajo a la derecha tenemos Greater London, que vendría a ser como el área metropolitana de Londres, en la que vemos que obviamente en Londres hay muchísimas circunscripciones, no solo hay una. Bueno, este mapa es lo que nos podemos encontrar habitualmente. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido el First Past the Post se traduce en que el primero se lo lleva todo. Esto quiere decir que en cada circunscripción electoral el que queda primero se lleva a ese diputado. ¿Qué pasa con el que ha quedado segundo o tercero o cuarto en las elecciones? Absolutamente nada y absolutamente lo mismo. Es decir, da igual quedar el segundo, quedar el cuarto o no presentarte a esas elecciones, porque el resultado es el mismo. Has perdido ese diputado que se elegía por esa circunscripción electoral. Por eso en este mapa, en la zona norte, en la zona de arriba, es muy fácil ver cómo el SNP, el Partido Nacionalista Escocés, se lleva, que es el amarillo, se lleva buena parte de los diputados, de los escaños en juego en Escocia, porque es capaz, está muy bien asentado en Escocia y por tanto es capaz de quedar primero en muchas de las circunscripciones, mientras que otros partidos, como el Liberal Demócrata, por ejemplo, que se presenta en todo el Reino Unido, le va a costar más conseguir, incluso cualquier diputado le va a costar muchísimo, porque es un partido que, si bien siempre quedará el tercero o el cuarto, recordemos, los dos primeros siempre son los conservadores y los laboristas, pues si bien siempre quedará el tercero, incluso en algún sitio segundo, debe quedar el primero para conseguir alguno de los diputados. Como vemos, hay algunas manchitas en el Greater London que corresponden, este amarillo corresponde a los liberaldemócratas, entonces sí que es verdad que obviamente no se queda a cero, porque como podemos ver aquí en los últimos resultados, obviamente no se queda a cero, pero por ejemplo el Partido Nacionalista Escocés obtuvo 56 diputados, mientras que los liberaldemócratas 8. Es decir, el número 8 puede variar y el 56 también, no es una cuestión de quedarnos con un número concreto, pero sí ver cómo el First Past the Post, en este caso, por ejemplo, al partido que queda tercero, a un partido que queda cuarto, pues obviamente le perjudica bastante. Y cuando decía yo, es lo mismo quedar segundo que quedar último o no presentarte, es porque el Partido Nacionalista Escocés en Londres no tiene nada que hacer y no se presenta. Pero aún así está tranquilo,
porque como en Escocia se presenta y está muy bien arreglado, consigue llevarse buenos votos, buenos escaños y tener una representación bastante importante normalmente en el Parlamento británico. Estas son principalmente las diferencias entre el sistema electoral británico, el sistema electoral español. Espero que hayáis entendido mucho mejor cómo votan los británicos, cómo se vota en el Reino Unido, y obviamente simplemente recomendaros que os suscribáis a este canal para más vídeos como este, que escuchéis Simple Política en ebooks, os descargáis la app o en la web de este alojamiento de podcast, buscáis Simple Política y ahí tenemos un podcast donde comentamos también el día a día y la actualidad. Y obviamente que me podéis seguir a mí, Adrián Caballero, en Twitter e Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.